Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Obrenis Live. Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos y pues ya vamos casi terminando una semana más. Así que gracias. Y el mes, el primer mes afortunadamente que se ha hecho eterno. Pero bueno, estaremos platicando hoy de dos temas que son interesantes. Primero estaremos hablando sobre hablar en público. No están para saberlo, pero yo tengo miedo a hablar en público. No es algo que me guste mucho. Entonces, pues estaremos aprendiendo de este tema. Y en el segundo bloque estaremos hablando de cuáles son las cinco decisiones más difíciles que tomamos en nuestras vidas. A ver qué tal si algunas de ellas ya las hemos pasado o todavía no. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana. Así que, por favor, tengan en cuenta que todas las opiniones y todo lo que ustedes escriben es tomado en consideración. Comenzamos el programa y me da mucho gusto saludar a mi querida Coca Sevilla. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Coca? Hola, Gilberto, pues muy bien, muy contenta, muchísimas gracias aquí con la mejor actitud de este 2025 y bueno, también con temas que para todos son retos también interesantes. Sí, por supuesto. Pues a mí me da miedo hablar en público, es la verdad. No es algo que me encante. A mí ponme las cámaras y los micrófonos que quieras, pero no me pongas gente. Porque Ay, así sea un grupo de 5 personas o de 300 o de 1000, nomás no es algo que disfrute. Me pone muy mal. fíjate, es que no me lo podría imaginar, pero ni de chiste, dado que pues son tantos años que estás, ¿no? En los medios y todo esto que de verdad me cuesta mucho trabajo creerlo, pero bueno, es normal porque pues sabemos precisamente que esto es un miedo que tenemos la mayoría de las personas, el hablar en público. Y justo esto implica la palabra de hablar en público, tener desde una persona a más personas, ¿no? Entonces, hay personas a quienes les da mucho susto el tener grupos grandes y hay personas que a lo mejor con ver un micrófono o una pantalla o un celular que los está grabando, o sea, ya se paniquearon durísimo y ya están que no saben ni qué decir, ¿no? Entonces, yo creo que para cada persona hay algún tipo de cuestión distinta o muy personal, pero que sí tiene que ver mucho con esta parte de sentirnos como expuestos o con ese miedo, ¿no? A las diferentes reacciones que podamos tener. Entonces, sí quiero compartirles que de hecho existe un estudio en donde se afirma que es el miedo más grande que tiene la gente, el de hablar en público. Y algo que a mí me sorprendió mucho, Gilberto, de ese estudio, es que supera el miedo a la muerte, supera el miedo a, no sé, a volar, a las alturas, los bichos raros, ratones y demás. Y yo digo, bueno, ¿por qué es tan fuerte, ¿no? Este miedo. Y haciendo también mis propias investigaciones con mis clientes, participantes de mis cursos, coaches y demás, sí tiene que ver mucho con esta parte de sentirnos expuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, al ridículo, a no saber qué decir, a una persona que quizás nos intimide, ¿no? Que a lo mejor sea así como muy impositivo o que nos cuestionen, ¿no? Por ejemplo, una situación que sucede mucho cuando asesoro a empresas es en las juntas de trabajo, en las juntas de negocios, ¿no? Que de pronto el jefe te empieza a exhibir o estás dando la presentación y a lo mejor el cliente, bueno, te agarra así a, no sé, como con ciertas críticas o a lo mejor, pues literal te sientes muy vulnerable ante lo que estás comunicando, ¿no? Entonces, sí es algo que para, ahora sí que tranquilidad de todos es normal, a mí también me pasa, aunque usted no lo crea, pero tengo muy identificados, ¿no? Esos escenarios para que precisamente cuando estoy hablando, pues pueda hacerlo con naturalidad y con seguridad, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. A mí no es tanto que me dé miedo. Yo creo que si me dijeran tienes que hacerlo, lo hago, pero no es algo que disfrute.
O sea, no Ah, es algo que yo diga, ay, me encanta y sí, claro, voy a tu clase. No, no es algo que disfrute, no es algo que me guste. Y sí, yo sí creo que ese nervio de estar viendo, de realmente causar una buena impresión, que digas, oye, valió la pena que viniera este cuate, ya sabes, o ese tipo de circunstancias, creo que es lo que quizá me genera un poco de presión. Es más, con un grupo tuyo a través de Zoom, creo que tuve una plática y muy a claro. regañadientes acepté, pero sí acepté y lo hice, pero y di un seminario también, he dado un par de seminarios en línea, estoy tratando de hacerlo quizá un poco más habitual, pero Sí. entiendo perfecto el hecho de que sientas que todas las miradas están encima de ti, ¿no? Y que si mueves la mano, todo el mundo va hacia esa mano, ¿no? Y si está el zapato sucio, si está el pantalón también sucio, no sé, como que estás ahí expuesto, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso da mucho miedo. Sí, claro, es que ese es el tema, ¿no? Que uno se siente muy expuesto. Y bueno, ahora qué me dices, Gilberto, de las redes sociales, en donde, por ejemplo, es ya parte de la estrategia de muchísimos de nosotros el grabar una historia, voy llegando a tal lugar, o ahorita estoy empezando con esto, etcétera. El hacer en vivos, por ejemplo, que creo que eso es tremendo, porque ahí sí no hay de que bórrale, quítale, edítalo, no, 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 o sea, los en vivos que realmente son transmisiones en tiempo y forma, ¿no? O sea, todo en su momento. Y bueno, también este tipo de programas, ¿no? Que la masterclass, que el podcast, que esto, que el otro. Entonces, hoy en día ya no nada más es el micrófono como tal o la sala de juntas en donde estamos tratando un tema o en tu caso, por ejemplo, las cámaras de televisión, sino ahora, pues son los celulares, ¿no? Entonces, es muy normal que suceda esto y bueno, yo quisiera aquí compartirles algunas recomendaciones, algunos tips, técnicas para que podamos estar más tranquilos, ¿no? Y hablar también con esa convicción que es necesaria porque dentro de una de las reglas de oro para poder comunicarnos con impacto, entra precisamente el hablar con convicción. Y cuando desmenuzamos un poquito qué es la convicción, es seguridad, ¿no? O sea, la gente, dice una máxima, la gente quiere sentir que tú te la crees. Hoy en día no basta con que tú te la creas, sino que lo tienes que transmitir. ¿Y cómo? Pues a través de nuestra postura corporal, de nuestro contacto visual, ademanes, el tono de la voz, la velocidad, etcétera. Entonces, bueno, una máxima que quisiera recomendarles para que también entremos con mucha calma a cualquier tipo de comunicación, ya sea junta, transmisión en vivo o una junta virtual, una exposición, presentación que vayamos a dar de cualquier tipo, es la preparación. Dice la regla de oro, el 80% del éxito para hablar en público radica en que te prepares. Imagínate, Gilberto, ¿cómo no te vas a poner nervioso si llegas a improvisar a una junta o a lo mejor a dar una presentación, no sabes ni siquiera bien tu tema o ni siquiera sabes a quién le vas a hablar, etcétera? Entonces, es un hecho que entre más nos preparamos y ensayamos, pues nos va a servir muchísimo, ¿no? Entonces, acuérdense, 80% del éxito es que te prepares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sepa de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar, cuál es el objetivo, ¿no? Que haya indagado previamente, por ejemplo, cuando me acuerdo que diste esa clase, ¿no? Yo te decía, mira, son jóvenes, estudian esto, los temas que les gustaría que les compartas son estos, tus experiencias, ¿no? Entonces, de esta manera, tú ya sabes como en dónde vas a pisar, ¿no? Porque si no es como entrar en un pantano en donde dices, Dios mío, o sea, ¿con quién estoy? No, me van a bombardear y quizás me van a hacer preguntas que ni siquiera conozco la respuesta. Entonces, uno sería la parte de la preparación. Y en la preparación, Gilberto, ¿qué entra en todo esto? Pues no nada más la preparación de lo que vas a hablar,
sino una preparación también física, mental, espiritual, en donde hayas dormido bien, en donde tengas ahora sí que estés vibrando alto, ¿no? Que emocionalmente no estés así como súper triste por algo, o sea, a veces sí, pues como dicen por ahí, el show continúa y tenemos que switchar, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, seguro a ti te ha pasado como a mí, que tal vez no te sientes bien o tienes una pena o tienes una tristeza, ¿no? Y tienes que estar frente a tus públicos con tu mejor cara, ¿no? Entonces, esto también es parte de la preparación, que tú te sientas por dentro bien para que así lo irradies, ¿no? Y bueno, por supuesto, tu tema, si vas a dar alguna presentación que sirva a tu computadora, que sea compatible con el cañón, que hayas llegado, que yo siempre llego mínimo una hora antes para probar todo y eso a mí me da mucha seguridad, ¿no? Esa tranquilidad, que si va a ser una transmisión online, que tu conexión a internet esté perfecta, ¿no? Y que no empiece tu computadora a actualizarse en el momento, cosas así. Entonces, a mí, por ejemplo, siento que cuando yo me preparo, ya de verdad llevo el 80, así que digo, pregúntenme, ¿no? Así que no importa de lo que se vaya a tratar, pero creo que es algo que nos puede ayudar un montón, ¿no? No sé tú cómo lo hayas experimentado también en tu experiencia. Creo que sí es muy cierto, porque al final, cuando tú ya estás preparado y estás tranquilo en ese, hay tantas cosas que pueden salir mal antes de que tú llegues al lugar, desde el tráfico, desde que se te haya hecho tarde, lo que sea. Lo mejor es ya estar ahí. A mí me da mucha paz y tranquilidad. Así llegue hora y media, 2 horas antes, pero saber que ya estoy en el lugar, ¿no? Donde tengo que estar y que no voy a llegar tarde porque eso es terrible, ¿no? Es jugar con el tiempo de las demás personas. Y te Uy, da tiempo para resolver cosas, ¿no? híjole, eso que acabas de decir, no, 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 qué estresante. O sea, por eso es que les digo, o sea, aparte de que te tienes que preparar en el contenido, en el tema, quiénes van a estar ahí, tienes que saber cómo enfocar tu mensaje y demás. No, no, no. El tema de la puntualidad, puf, o sea, por ejemplo, yo les puedo contar que esta semana me voy al interior del estado a dar una conferencia. No, hombre, soy una exagerada, o sea, te lo juro, porque no sabes qué pueda pasar en el camino. Cuando voy a otras ciudades, llego mínimo una noche antes, perdón, a otros estados, ¿no? O sea, llego una noche antes porque no sabes qué pueda pasar en la carretera, o sea, y eso ya es un factor que podrás ir súper preparado, pero ya llegas tenso, ya llegas así con la cara de qué horror, ¿no? O lo que te decía, algún desperfecto técnico que no se puede arreglar en el momento. Yo sí hago pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que de verdad nos va a sumar mucho a estar tranquilos. Otro también, Gilberto, que me ha funcionado mucho con mis coaches es el hecho de ensayar, 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 ensayar. O sea, te paras frente a un espejo, todos tenemos un espejo, te paras y empiezas ahí a ensayar una y dos y tres y así como decimos en México, como bien macheteros de estar una y otra vez y otra vez y otra vez, porque esto también va a hacer que empieces a tener orden de ideas, que digas, ah, bueno, por aquí le puedo cambiar, etcétera, ¿no? Y esto también nos va a ayudar muchísimo a vernos en el espejo y a decir, ¿no? O sea, a ver, me veo como tenso, etcétera, ¿no? Decían por ahí, por ejemplo, que uno de los más grandes oradores de la historia, independientemente, pues, de las cosas que hizo, fue Hitler, porque imagínate, logró también persuadir a muchísimas personas de hacer cosas bárbaras, ¿no? Por eso ahí viene el poder de la palabra, que puede ser para construir o puede ser también para destruir, ¿no? Como en su caso. Pero a lo que voy es a que tenía tal poder de convencimiento que parecía que había nacido con el don de la palabra y no es cierto. O sea, noches antes o días antes estaba ensayando, 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 ensayando hasta que llegara el evento, la situación, y parecía como si de verdad, como si hubiera nacido con esa facilidad, y no es cierto, o sea, fueron muchas, muchas horas de estar practicando.
Otra recomendación que quisiera hacerles es, por ejemplo, grabarse. Hoy en día con nuestros dispositivos, con el teléfono, lo pones ahí frente a ti, te autograbas por ejemplo, se lo puedes mostrar, lo puedes ver tú, pero también yo te lo puedo mandar y te puedo decir, oye, Gilberto, ¿cómo lo ves? ¿No? Y entonces, en la óptica de otra persona que conoce o que está fresco, te puede decir, no, qué bárbaro, súper bien, me gustó mucho la manera en cómo lo expresas, o a lo mejor me puede decir, tienes una muletilla, o te ves muy tensa, o parpadeas muchísimo al hablar. Entonces, aprovechemos la tecnología porque de verdad que es una maravilla y podemos ir superando ciertas cuestiones que a lo mejor nos impacten muchísimo al momento de comunicarnos, ¿no? Oye, Coca, pues nos has dado unos buenos tips, pero yo sé que hay mucho más que podemos aprender y no sé si en un momento dado dentro de los cursos que realizarás en este 2025 haya la posibilidad de aprender algo sobre este tema. Sí, precisamente nosotros tenemos en unos días una capacitación presencial para todos los amigos que se encuentran en Puebla o en los alrededores, porque también llegan personas de Tlaxcala, de Ciudad de México, de Veracruz, de Hidalgo, de varios lugares, así como a La Redonda. Vale muchísimo la pena. Bueno, hemos tenido gente Gilberto, que ha llegado desde Monterrey, se ha tomado su Ah, avión caray. y ha viajado para acá para tomar esta capacitación. Es el sábado 22 de febrero, sábado 22 de febrero. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, adquiriendo todas las herramientas de cómo diseñar nuestro mensaje, técnicas para controlar nuestros nervios, cómo dar presentaciones. O sea, efectivísimo. De verdad tenemos miles de personas que han tomado esta capacitación y que a lo mejor era uno de sus más grandes miedos y después ya no hay quien los pare. Entonces se los garantizo de verdad. Ese sábado 22 de febrero de 9 a 3 aquí en Puebla, en un hotel que está justo muy cerca del Angelópolis. Y bueno, pues pueden preguntar por esta capacitación para que puedan aprovechar esta oportunidad, porque literal estas capacitaciones, Gilberto, solo las abrimos una vez al año. Entonces, pues sí, vale la pena que la puedan tomar. Muy bien, ¿dónde te contactamos o dónde averiguamos más sobre este tema? Claro, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, Coca Sevilla, en Facebook o en Instagram, Coca-Sevilla C, o también en mi Instagram, digo en mi WhatsApp, que sería 2223 614505, lo repito, 2223 614505 para que directamente yo les pueda dar esta información. Y si me dicen que lo escucharon contigo, les vamos a dar un precio ultra especial. Perfecto, muchísimas gracias por esto, Coca. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Grande. Muchas gracias, Gilberto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hacemos una pausa. En un segundito vamos a averiguar cuáles son las 5 decisiones más difíciles que vamos a tomar en nuestra vida. A ver.